Bueno, ¿qué anunció el Tribunal Supremo de Elecciones? Que en un plazo máximo de 45 días, el tribunal va a eliminar el acceso abierto y restricto y masivo a la sección de consultas civiles de su sitio web. ¡Wow! Pero de esto hemos hablado para hablar de que aquí hablamos hace años de años de años de las cosas y después las cosas van pasando ahí, dice uno, pero si no hace años que hablamos de esto, bueno, igual para la asamblea es lo mismo. Se requerirá registro de usuario y creación de cuenta digital para consultar cualquier dato de ciudadanos. Anonimación de datos relacionados en matrimonios y divorcios. Solo se mostrará el historial de hechos sin datos personales de tercero. Bueno, ¿a quién invitamos? A una persona que conoce de esto mucho y que ha sido muy activo, además, en contarnos, en decirnos, en tratar de que precisamente los derechos de las personas en este campo, de datos personales, de lo que es tan cercano a nosotros, pero nos dimos cuenta que estábamos perdidos en cuanto a quién era finalmente dueño de nuestros datos personales, que es don Mauricio París. ¿De qué estamos hablando, Mauricio? Para que la gente entienda, cuando yo hago mucho énfasis en que tenemos años de estar hablando de esto, pero todavía no hemos tenido una conciencia clara de quién son dueños de nuestros datos personales y qué hacen con eso. Cuénteles. Hola, doña Amelia, buenos días, un gusto saludarla. Sin duda alguna, esta es, creo yo, una noticia muy importante que es producto de esa labor de concientización en la cual, sin duda alguna, los micrófonos de su programa han sido esenciales durante todos estos años. Básicamente, el tribunal, creo que hay que ver el tema de dos aristas. Primero, como usted bien resumía, básicamente el tribunal está tomando cuatro medidas. Primero, para consultar la información es necesario abrirse una cuenta, como funciona actualmente, por ejemplo, en el registro de la propiedad. Aquí habrá que ver si esa cuenta va a estar vinculada a la identidad o no de cada ciudadano, porque es diferente que yo pueda, si me identifico como ciudadano, revisar toda mi información, pero tener limitación con la información de alguien más. Habrá que ver, digamos, ese detalle técnico, si va a haber vinculación de la cuenta con la identidad del ciudadano. Segundo, se van a anonimizar los matrimonios y los divorcios. Esto es algo muy importante, por ejemplo, en el caso de personas que están casadas con personas del mismo sexo. Entonces, se va a poder consultar si la persona está casada o soltera, pero ya no se va a poder ver con quién está o con quién estuvo casado, que es un dato que es francamente irrelevante. Pero sí va a constar, digamos, el estado civil de la persona, que es algo que me parece resulta de interés. Y luego se van a eliminar los datos de los hijos e hijas. Según entendí, eso tiene que ver no solamente con menores de edad, que era lo más importante, sino en general. Es decir, no va a salir la información de quiénes son los padres de una persona, ni qué hijos tiene esa persona registrados. Y luego, algo que es esencial, el Tribunal Supremo de Elecciones va a trabajar en accesos diferenciados. Es decir, no es lo mismo que un ciudadano cualquiera revise la información a que la revise un notario, por ejemplo, que dentro de sus funciones necesita, por ejemplo, saber más detalles relacionados con el estado civil de una persona o puede requerir, digamos, como parte de sus funciones y de sus labores, un mayor nivel de información. Esto sin duda alguna, doña Amelia, es algo muy importante en los tiempos en los que vivimos porque como yo he dicho en muchas ocasiones, el perfilamiento, la ingeniería social que hacen los delincuentes en este país cuando contactan a una persona, cuando procuran realizar estafas, la principal materia prima que han venido utilizando es el Tribunal Supremo de Elecciones
este sistema abierto, en donde pueden perfilar básicamente la vida de una persona. No solamente sabiendo si tiene hijos mayores o menores de edad, sino sabiendo qué edad tiene, más o menos por dónde vive, todos los vínculos, digamos, familiares se pueden construir con facilidad. Esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones es una decisión que favorece la privacidad de las personas y también directamente favorece un ambiente más seguro en materia de datos personales. Y así lo enfoca el tribunal. Y digamos, el otro enfoque que yo creo que es muy importante, doña Emilia, que no tiene que perderse de vista es el contexto en donde surge esto, ¿verdad? Hace poco más de un mes, la Agencia de Protección de Datos Personales dicta una resolución en donde invita al Tribunal Supremo de Elecciones a revisar qué datos tienen que estar allí disponibles. El Tribunal Supremo de Elecciones sale y dice que no está de acuerdo con esa resolución, impugna esa resolución que todavía está impugnada, pero el Tribunal Supremo de Elecciones hace ese proceso de revisión y toma medidas en un tiempo muy corto. Así es como debería de funcionar Costa Rica, así es como funcionaba Costa Rica en muchas cosas antes. Es decir, es una bocanada de aire fresco, creo yo, ver a un poder de la República que acepta una invitación de una agencia de otra institución y dice, hey, puede ser que tengan razón en esto, vamos a revisarlo, lo revisa y en un tiempo considerablemente corto, en cuestión de semanas, toma una decisión de poner algunas limitaciones al uso de sus datos personales sin que lo estén obligando todavía legalmente. Yo creo que eso es una gran cosa en el contexto de polarización y de judicialización en el que vivimos. Yo creo que es un gran avance, doña Amelia. Creo que ahí podrían haberse tomado un par de decisiones más, por ejemplo, limitar la información del domicilio electoral de las personas, que me parece a mí eso es relevante exclusivamente para el Tribunal Supremo de Elecciones y para los partidos políticos en tiempos de elecciones. Y puede dar acceso o puede generar discriminaciones, ¿verdad? Lamentablemente vivir en determinados cantones en Costa Rica puede estar asociado a muchos prejuicios relacionados con delincuencia, con pobreza, ¿verdad? Es información que me parece que tal vez no debería de seguir estando allí. Y otra cosa muy importante, doña Amelia, es eventualmente haber limitado la posibilidad de hacer búsquedas inversas. Es decir, es la posibilidad que tiene la página del tribunal de poner Mauricio París Cruz y así llegarle al número de cédula de la persona. Número de cédula es un identificador que es básicamente una llave de acceso a un montón de informaciones en otras instituciones. Y el hecho de que yo pueda con el número de cédula, con el nombre, y ni siquiera con los dos apellidos, con el nombre, con el primer nombre y el primer apellido de una persona, descubrir ese número de cédula para después usarlo en otros sistemas de consulta, en otras páginas del mismo estado, me parece a mí que es algo que se pudo también haber considerado si era necesario. Es decir, si yo tengo el número de cédula de una persona, yo puedo consultar la información de esa persona, pero yo no puedo comenzar a jugar, a revisar con el nombre de una persona, a tratar de sacar ese número de cédula. Pero lo perfecto es enemigo de lo posible, doña Amelia, creo que es algo muy positivo y en las dos vías que le decía, no solamente en materia de privacidad y de seguridad, sino también desde el punto de vista institucional de cómo el Tribunal Supremo de Elecciones llega a este punto. Pero, don Mauricio, si la vulnerabilidad legal siempre existió, ¿por qué tardó tanto el tribunal en actuar? Lo hablamos en este programa durante años en profundidad. ¿Cuántos años se estuvieron publicando datos sin base legal explícita, por decirlo de alguna manera? Hay millones de personas cuyo estado civil, vínculos, datos de identidad han estado disponibles públicamente durante años. Para aterrizar el tema, hay datos concretos de la afectación, hay datos y casos documentados de la afectación que se le hizo a las personas. No, no creo que los haya como tal sistematizados y, digamos, estudios o estadísticas sobre el tema. Sí, en mi carrera profesional yo he visto todo tipo de casos, digamos, de personas que esta información les ha generado todo tipo de afectaciones. La Ley de Protección de Datos, doña Amelia, se aprobó en el año 2011. Estamos hablando de que tiene 15 años ya de estar aprobada.
Es cierto, y digamos, para dar un poco el beneficio de la duda, que esa ley pudo haber sido, como sucede en muchas leyes de nuestro país, ¿verdad? Están llenas de inconsistencias o llenas de vacíos legales. Esa ley no dice qué información es la que el Tribunal Supremo de Elecciones podía eventualmente compartir o no. Eh, Eso se ha dado toda la vida como sentado, ¿no? Y pues sí, al menos en mi caso tengo 15 años de estar diciendo que eso habría que revisarlo. Eh, y pues la denuncia que yo interpuse ante la Agencia de Protección de Datos la interpuse en el año 2020, o sea, 6 años después fue que fue resuelta y como le digo, pues hasta ahora es que se toma esta decisión. Muchas cosas funcionan así en este país, doña Amelia, y simplemente están absolutamente normalizadas y la gente, ¿verdad? Cuesta mucho que tome conciencia del daño que esto le puede generar. Ahí hay un gran tema que es no sabemos también esas bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones qué tantas veces han sido replicadas, ¿verdad? Y si a esta altura, ¿verdad? Realmente con respecto a esos datos que estaban para atrás, si esos datos estarán almacenados en otras páginas, si esos datos van a estar ahí, digamos, disponibles de alguna u otra forma. Eso no lo sabemos, pero bueno, de momento es la decisión que creo yo que había que tomar y pues nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Ah, sí, no, pero yo no estoy satisfecha para nada. Me parece que fueron demasiados años y como usted bien lo dice, ya estamos haciendo una costumbre, el despacitico, calladiticos, o sea, a ver cómo hacemos para que las cosas caminen y ya a esta altura de la humanidad no deberíamos actuar así. Ahora, esto es lo que viene ahora, pero usted mismo lo dice, hay datos que pueden tener cualquier cantidad de personas, empresas, no sé, quiénes podrían tener esto y que, no, que van a seguir de una u otra forma manejando esa situación y esos datos en beneficio de ellos y no de nosotros. Sí, por ejemplo, habrá que ver los buros de crédito que operan en el país, si tienen respaldos de esas bases de datos y van a seguir comercializándolas. Allí habrá entonces una discusión muy interesante porque no podrían tratar esos datos si no es con el consentimiento de las personas. Hoy día, digamos, la lógica siempre ha sido, si yo tengo esos datos es porque el Supremo de Elecciones los ha hecho públicos y entonces ahora esa justificación desaparecerá tan pronto como 45 días. Y ahí es donde usted ve realmente, doña Amelia, que, ¿verdad? Si es posible tomar todas estas decisiones en 45 días, ¿verdad? No es posible que podamos decir que era necesario 10 años para tomarlas, como usted bien dice. Es una decisión que técnicamente era muy sencilla de implementar, lo que hacía falta era básicamente voluntad política. Ya esta justificación, digamos, de que son datos públicos va a desaparecer, ¿verdad? Desde el momento en el que esa información no está allí. Esa información va a seguir estando disponible, pero en certificaciones físicas, según lo que dijo el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, si yo voy al Tribunal Supremo de Elecciones y adquiero una certificación de una persona, pues voy a poder tener acceso a esa información. También con trazabilidad. Eso es algo muy importante, creo yo, que se va a comenzar a tomar en consideración en las investigaciones criminales. El Tribunal Supremo de Elecciones también dijo que en una segunda fase va a ser válido que una persona sepa quiénes consultaron su información, ¿verdad? Eso habría que ver muy bien cuál es la lógica, cuál es la necesidad y cómo lo va a hacer el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Porque eh, pues van a haber muchas agencias del Estado que van a tener que consultar, el OIJ, por ejemplo, va a tener que consultar a una persona, etcétera, etcétera. Eh, y va a ser importante, digamos, en investigaciones criminales, asesinatos o determinadas cuestiones, va a ser importante también esa trazabilidad que pueda existir de quién consultó la información de un ciudadano en concreto. Que cada ciudadano tenga derecho de ver quién consultó su información, yo no estoy muy seguro de que sea algo realmente indispensable versus otras cosas. Pero bueno, lo cierto del caso es que lo que va a seguir ahora va a ser, pues, limpiar o tratar de recolectar todos esos datos que quedaron perdidos por ahí durante tantos años para ver realmente cómo se puede limitar el uso de esos datos por parte de terceros. Bueno, entonces, estamos resolviendo un pedacito del problema, porque lo demás sigue expuesto. O sea, para preguntarle si Costa Rica necesita una reforma integral de datos,
o no, y qué significa una reforma integral de datos, Mauricio. Sí, doña Amelia, sin duda alguna es un pasito, ¿verdad? Un pasito de tortuga probablemente, pero es un pasito relevante, es un pasito fuerte. Sí creo necesariamente, doña Amelia, que es indispensable acudir a una reforma integral de la Ley de Protección de Datos Personales. Durante el cuatrienio anterior, los diputados discutieron un proyecto de ley que llegaron a aprobar en primer debate, pero que quedó básicamente paralizado por un tema, que es precisamente el tratamiento de datos por parte del Estado. O sea, de 65 artículos que tenía ese proyecto de ley, por dos artículos el asunto quedó paralizado. Y es básicamente el tema que hemos hablado mil veces en aplicaciones concretas, ¿verdad? Desde el caso de la OPAD hasta el caso de los pruebas FARO, el Ministerio de Hacienda, etcétera, de estas traslados de datos que hace el Estado costarricense, ¿verdad? Y sobre todo la falta de visibilidad que tienen los ciudadanos de que sus datos están siendo movidos a un lado, de un lado para el otro. Esa discusión, ¿verdad? Que es la más delicada porque entonces el Estado en esos supuestos dice que necesita esos datos, siempre tiene una justificación de por qué necesita esos datos, ¿verdad? Y usualmente no hay voluntad política entonces para, por ejemplo, aplicar medidas para anonimizar los datos, es decir, utilizar los datos sin identificar a una persona concreta. Y esa discusión creo yo es la más sensible hoy día, pero es indispensable que se camine hacia una reforma integral de la ley de protección de datos personales porque es una ley que ya tiene 16 años y que ya cuando se aprobó ya venía desactualizada, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que uno de la base de datos principal del Estado es la que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones y que haya puesto estas limitaciones, si es que realmente técnicamente se ejecutan de una forma adecuada, es un gran avance que permite y que facilita esa discusión, porque uno de los limitadores que había en esas discusiones era la posición del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a sus propios datos. Pareciera que en eso ya no debería de haber mucha resistencia. Ahora lo que hace falta es que las otras instituciones del Estado también estén en disposición de aplicar medidas como estas, doña Amelia, porque no se trata de impedir que el Estado utilice los datos que tiene, sino que sepa cómo utilizarlos, que los utilice de una forma lícita y adicionalmente que los se utilicen por parte de quien los necesita. Aquí preguntan, ¿se puede pedir que eliminen los datos que ya circularon o el daño ya está hecho? Como decía, realmente, digamos, los datos no se puede pedir que se eliminen, son datos que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene dentro de sus competencias legales. El tema es la consulta de esos datos, que hoy día estaba prácticamente abierta, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones en 45 días va a aplicar limitaciones a esa consulta, ¿verdad? Esos datos van a seguir en manos del tribunal, pero entonces solamente se van a poder consultar con limitaciones. Con respecto a los datos que han estado ahí para atrás, como decía previamente, no sabemos si esas bases de datos han sido duplicadas por terceros que hayan tenido acceso a ellas y se han podido eventualmente copiarlas. Ahí lo que yo pensaría principalmente son los buros de crédito, ¿no? Es decir, son estas agencias que venden información de los ciudadanos para fines crediticios o lo que sea. Si ellos han logrado copiar esos datos, esas bases de datos, que me imagino que sí, han tenido suficiente tiempo para hacerlo, pues a partir del momento en el que esos datos se cierren por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pues habrá una discusión con respecto a la validez o a la legalidad de que sigan manteniendo esos datos. Y ahí sí, me parece a mí, los ciudadanos podrían pedirle a esos buros de crédito que eliminen esos datos, salvo que acrediten que tienen consentimiento del ciudadano, porque entonces ahí sí el ciudadano va a tener más poder, porque en nuestro país, con la ley actual, la única fundamentación para que un buro de crédito o un tercero administre los datos de un ciudadano es básicamente su consentimiento o su autorización. Aquí dice Leiner, así debería ser en el registro nacional, dice Andrés Fernández, y lo de las placas, ¿para cuándo? ¿Usted entiende esta pregunta? No sé si lo que se refiere es ok, sí, creo que lo que se refiere es al hecho de que el registro de la propiedad establece
el número de placa y si el número de placa está a nombre de una persona, pues yo voy en carretera y pongo el número de placa y me sale el nombre de una persona. Eso hace que muchas personas incluso tengan sus vehículos en sociedades por temas de privacidad, para poner una capa adicional, ¿no? Ahí la discusión puede ser un poco más compleja por el hecho de que el registro de la propiedad también es un registro público, ya tiene medidas de acceso. No sé si dispone de medidas de trazabilidad, pero sí, es cierto, efectivamente es un riesgo a la privacidad eh, eh, esa sobreexposición de datos. Pero lo que sí es cierto, Emel, es que también el registro de propiedad tiene una finalidad una finalidad pública. El asunto es si realmente resulta indispensable que el número de placa muestre toda la información que actualmente muestra. Eso es una discusión interesante, que creo yo que estas decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones ponen sobre la mesa, primero, la voluntad política, y segundo, que técnicamente se puedan poner medidas que luego otras instituciones también podrían realizar análisis similares. Todavía estamos en pañales entonces. Absolutamente, doña Amelia. Si nos comparamos con otros países en donde estos temas son muy relevantes, ¿verdad? Como Estados Unidos o Europa, pues aquí es el paraíso de los datos, ¿verdad? Las mismas instituciones públicas tienen usted, ¿verdad? Con el número de cédula de una persona, usted puede revisar un montón de información en otras instituciones. Por eso creo yo que el próximo paso debería de ser tratar de tomar más medidas para que el número de cédula de una persona se convierta en un dato de acceso restringido, y que yo no pueda, ¿verdad? En la misma página del tribunal conseguir el número de cédula de una persona y con eso revisarla en todos los otros perfiles del Estado. Muchas gracias a don Mauricio París, que conoce perfectamente el tema y la historia también, por ayudarnos a entender mejor lo que pasó. Pero a mí no me gusta decir, no, resolvimos un problema, estamos en pañales y estamos en eso. Es el inicio. Está bien que hayamos iniciado, aunque haya sido 15 años después, pero en fin, tenemos que quitarnos esa mentalidad de que aquí todo es pacífico, aquí todo, ¿verdad? Eso no puede hacer que Costa Rica Pero avance con puede esa estar hecho. meta. Gracias, don Mauricio, que tenga un lindo día. Gracias, doña Amelia. Hasta luego.